vamos a empezar a ver cómo nos va con estos problemas. Este sería el primero. Entonces el primero es el 21.1. Leamos este. Este dice lo siguiente. En una esfera pequeña de plomo con masa de 8 gramos, entonces tenemos una masa de 8,0 gramos. Se colocan electrones excedentes. Cuando dice se colocan electrones excedentes, entonces lo que me está diciendo es que estamos metiendo aquí adentro electrones, ¿verdad? Estamos cargándola negativamente. Entonces, vean que al final, como estamos metiendo electrones excedentes, la carga neta, vamos a llamarle en este caso Q, es de menos 3,20 por 10 a la menos 9 coulombs. Ahora, la pregunta es, encuentre el número de electrones excedentes en la esfera. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el número de electrones excedentes? Bueno, los electrones excedentes tienen esta carga, porque, un ejemplo, si no tuviera electrones excedentes, ¿cuál sería la carga? Cero. Si más bien le hacen falta electrones, entonces la carga sería positiva. Entonces yo quiero saber cuántos electrones excedentes hay y ya tengo la carga excedente. Lo único que hago es la carga, que vamos a llamarle excedente, la divido entre la carga de un electrón. Entonces, ¿cuánto es? Menos 3, bueno, aquí en valor absoluto porque lo que ocupamos es nada más una cantidad. Entonces, menos 3,20 por 10 a la menos 19, puse a la menos 9, sí, a la menos 9 coulombs, entre la carga del electrón. Eso es un dato que ustedes sería bueno que se aprendan, ¿verdad? Que es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿verdad? Y eso, cuando lo meten en la calculadora, nos da 2,0 por 10 a la 10, y eso es la cantidad de electrones. Si no lo ven ahí, lo que pueden hacer es hacer una conversión, o sea, tengo menos Disculpe, 3,20. profe, vieras que la pantalla Dime, como que se quedó pegada porque no puedo ver a tiempo lo que estás escribiendo. ¿a otro le pasa lo mismo? A mí no. Debe ser entonces el internet que le Ok, esté profe, voy a revisar. mandando todo No, a mí atrasado. tampoco. Sí. Otra forma, voy un poco más lento, ¿verdad? Digamos, por si se les atrasa a otros. Entonces, otra forma de verlo es como si fuera una conversión. Tengo menos 3,20 por 10 a la menos 9 coulombs. Y yo digo, un electrón tiene una carga de 1,6, menos 1,6 por 10 a la menos 9 coulombs. Entonces se van los coulombs con los coulombs y lo que me queda está en unidades de electrones. Entonces tengo 2,0 por 10 a la 10 electrones. Entonces eso era el inciso B, vean que era algo sencillo. Luego es nada más como para que jueguen con el número atómico y les pregunta que cuántos electrones excedentes hay por átomo de plomo. Vea que ya no es en la esfera, sino por átomo de plomo. Entonces, ya ahí, bueno, me dan el número atómico del plomo y me dicen que es 82. Entonces, yo sé que vamos a ver primero, tendríamos que saber cuántos átomos son los que hay. ¿Se acuerdan del número de Avogadro? Em, ¿Verdad? El número de Avogadro, que, ¿cuánto era? 6,022 por 10 a la 23 átomos entre mol. Vea que para yo poder saber cuántos átomos hay en esa esfera, necesito saber cuántos moles hay en esa esfera. Vean que aquí está el mol. Entonces, si yo lo multiplico por la cantidad de moles en la esfera, me da la cantidad de átomos que hay en la esfera. Entonces, ¿cómo sé la cantidad de moles? Bueno, aquí me dan la masa atómica de la, del,
del plomo. Entonces, yo puedo decir que 207 gramos entre mol, ¿verdad? Eso es 207. Bueno, está en gramos, hay que pasarlo a kilogramos. Serían 207 por 10 a la menos 3 kilogramos entre mol. Entonces, yo puedo decir que si yo tengo 8,0 por 10 a la menos 3 kilogramos y yo digo que en un mol hay una cantidad de 207 por 10 a la menos 3 kilogramos, entonces kilogramos se va con kilogramos y me da la cantidad de moles que hay en la esfera. Serían 0,03865 moles. Entonces ahora sí, con esa cantidad de moles, yo puedo saber cuántos átomos son los que hay en la esfera. Entonces voy a poner número de átomos. Cancelamos los moles y me da el número de átomos. Que vamos a ver cuánto da eso. La cantidad de átomos que hay en esa esfera. Entonces ahora sí, con la cantidad de átomos que hay en la esfera, nada más me fijo a ver cuánta carga, cuántos electrones excedentes hay por átomo de plomo. Yo tengo, vamos a ver, yo ya tengo cuántos electrones hay, ¿cierto? ¿Cuántos electrones hay? Hay 2,0 por 10 a la 10 electrones. Eso lo encontré en A, ¿cierto? ¿Y dónde hay eso? En la esfera, ¿verdad? Eso en la esfera, en una esfera. O sea, esa es la cantidad de electrones que hay en la esfera. Si yo eso lo multiplico yo digo que en una esfera tenemos, ¿cuánto hay en una esfera? ¿Cuántos átomos hay? Lo que calculamos, 2,33 por 10 a la 22 átomos. Entonces vea que la esfera se va con esfera y me queda entonces esta división que es 8, por 10 a la menos 13. ¿Y qué es eso? La cantidad de electrones por cada átomo, ¿verdad? Que hay en la esfera, que eso es lo que me preguntaba. Ok, problema 21.6. Entonces el que sigue. Entonces, este es de ley de Coulomb. Y lo que dice es lo siguiente. Dos esferas, no sé por qué dice esferas, bueno, son esferas, pequeñas, están separadas una distancia de 2 centímetros. Entonces, tenemos una esfera acá y tenemos otra esfera acá. Y están separadas una distancia de 2 centímetros. Tienen cargas iguales. Ok. Entonces, si tienen cargas iguales, vean acá la imagen. Si tienen cargas iguales, son estos dos casos, ¿verdad? Hay repulsión igual en ambas. Me preguntan, ¿cuántos electrones excedentes deben haber en cada esfera si la magnitud de la fuerza de repulsión entre ellas es de 4,57 por 10 a la menos 21 newtons? Supongamos que, bueno, pueden ser, vea que puede ser el caso 1, puede ser el caso 2. Entonces, lo que sí sabemos es que este valor de fuerza, digamos, si esta es, pongámosle Q1 y esta Q2, la fuerza que 2 le ejerce a 1 y esta sería la fuerza que 1 le ejerce a 2. Esas dos son iguales, nada más que con signos opuestos, o sea, en direcciones contrarias, que es F12 es igual a menos F21. Ya me la están dando, me están diciendo que es de 4,57 por 10 a la menos 21 newtons. También me están diciendo la distancia que tienen entre ellas, ¿verdad? Entonces nada más es calcular cuál es el valor Q. Porque si yo tengo la carga, yo ya puedo saber más o menos cuántos electrones excedentes hay, ¿verdad? Si me da una carga positiva, entonces con esa carga puedo encontrar más o menos los electrones, el número de electrones excedentes, porque esa sería la carga excedente que hay. Entonces,
Vamos a ver. La ley de Coulomb es la siguiente, ¿verdad? Eso lo vimos. Valor absoluto de Q1 por Q2 entre R al cuadrado. De acá yo puedo despejar, yo sé que Q1 y Q2 son iguales, porque me está diciendo el ejemplo que tienen cargas iguales. Entonces esto es lo mismo que decir F igual a K por Q a la 2 entre R a la 2. Despejo la Q2. Me quedaría R a la 2 por F entre K es igual a Q a la 2. Por lo tanto, Q es igual a la raíz de R a la 2 por F entre K. ¿Verdad? Eso sería Q. Ahora, calculemos entonces Q. Y esto en valor absoluto, ¿verdad? Porque estamos trabajando en valor absoluto. Me importa la magnitud de la carga, porque no sé si es el caso 1 o el caso 2. Pueden ser ambos. Entonces, al meter ahí los datos, no sé, metámoslos ahí. ¿Cuánto vale R? Me están diciendo que son 20 centímetros. Eso es igual a 0,200 metros. Hay que pasarlo a metros. A la 2. ¿Cuánto es la fuerza? 4,57 por 10 a la menos 21 newtons. ¿Cuánto es la constante K? Era 8,99 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. Calculemos esto y veamos a ver cuánto nos da. Entonces, cuando yo meto todo esto a la calculadora usando el 4,57 por 10 a la menos 21, me da lo siguiente, 1,43 por 10 a la menos 16. ¿Qué unidades? Coulombs, porque es una carga. Ah, igual a como lo hicimos en el problema anterior, el número de electrones, que serían el número de electrones excedentes, sería la carga total entre la carga del electrón. Eso fue lo que hicimos en el pasado. Cuando hacen esto, les tiene que dar lo siguiente, un montón, son 8,94 por 10 a la 12. Ahora son 3 cargas, vea que ya no es una. Entonces ya empezamos a jugar un poquito con todo. Dice, 3 cargas puntuales están en línea. Ok, están en línea. Entonces primero, uña, se me pasó. Dibujemos esa línea. Ok, vamos a dibujar esa línea. Vamos a hacerlo con morado. En esa línea están las 3 cargas puntuales. Dice que hay una Q3 que está en el origen. Vamos a hacer el origen acá. Entonces el origen, ¿verdad? Como sabemos, va a estar en X igual 0. Y aquí ponemos la carga Q3. Vean que el signo es positivo. Entonces la voy a poner acá como positiva. ¿Verdad? Y esa es Q3. Me están diciendo que Q3 vale más 5,0 nanocoulombs. Luego dice que la carga Q2 es negativa. Y esa Q2 la están poniendo en más 4. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tendríamos el X. ¿Qué unidades? Centímetros. Y aquí vamos a poner la carga negativa, ¿verdad? Y esa sería Q2. Luego vamos a trabajar a Q1, donde Q1 está en más 2, entonces a Q1 la pongo acá. Y aquí Q1 sería positiva. Listo, ya tengo las 3, ¿verdad? Ahora, bueno, no, voy a ponerle Q1. Entonces vamos a poner aquí los valores. Q1 vale más. Ah, bueno, Q1 no conozco el valor, es el desconocido. Y Q2 me decían que valía menos 3,0 nanocoulombs. Recuerden que nano es por 10 a la menos 9.
Me preguntan que cuál es Q1, magnitud y signo, si la fuerza sobre Q3 es igual a 0. Entonces, vean que me pregunta, ¿cuál es el valor de Q1 si la fuerza sobre Q3 es igual a 0? Significa que hay una fuerza que le están haciendo a la que va a ser 0. Pero sí sé que si yo sumo esto, me tiene que dar ¿cuánto? 0, porque son la Cero. fuerza que 2 le ejerce a 3 más la fuerza que 1 le ejerce a 3, ¿verdad? Eso me tiene que dar 0. Entonces, ¿cuánto sería la fuerza que 2 le ejerce a 3? Sería la constante K por la carga 3 por la carga 2 entre la distancia de separación que hay entre ellas. ¿Cuánto es esa distancia? Es del origen a 4, de ahí 4, ¿verdad? 4 por 10 a la menos 2 metros, ¿cierto? Todo esto elevado a la 2. Eso ya me va a dar un número, porque yo conozco la magnitud de Q3 y conozco la magnitud de Q2. Y tomo todo, vea que estoy tomando todo esto como positivo porque es una fuerza que va a la derecha, ¿verdad? Aquí la vemos. Por eso meto las cargas en valor absoluto, para que no me afecte el signo del vector, ¿verdad? Eso sería, si lo queremos poner con vector unitaria, en I. Más F31 que la desconozco. Y esto es igual a 0. Despejo F31. ¿Lo ven? Me queda todo lo que tengo como subrayado como positivo hacia la izquierda. Me queda negativo. K, Q3, Q2, entre 4 por 10 a la menos 2 metros. Y todo eso elevado a la 2. Entonces, vean que para poder saber cuál es la fuerza que 1 le ejerce a 3, nada más calculo eso que tengo de este lado. Vamos a ver cuánto es. A mí me da menos 43 por 10 a la menos 5 newtons. Ok. Y Sí, eso ahora, perfecto. ¿Y para qué encuentro F13? ¿De qué me sirve? ¿Qué me sirve eso para encontrar Q1? Me quedaría F31 por R a la 2 entre K entre el valor absoluto de Q3. Todo eso es el valor absoluto de Q1. Pero trabajémoslo en valor absoluto para encontrar la magnitud de la carga. Ok, el 2124 es un poquito más diferente. De hecho, incluye ahí alguna complejidad. Dice, una partícula tiene una carga de menos 5. Encuentre la magnitud y dirección del campo eléctrico. Ahora es el campo eléctrico, debido a esta partícula en un punto que está 0.250 directamente arriba de ella. Entonces, hacemos la línea. Puede ser esa línea negra que ya tenemos ahí en la presentación. Entonces, hacemos a una distancia, vean que la distancia que la estoy haciendo es de 0,250 metros encima de, de la partícula, encima de ella. Aquí está la partícula, encima de ella. Aquí tendríamos un punto P. Y la partícula esta tiene una carga negativa. Entonces, ya con solo ver la carga negativa, ¿en qué dirección iría el campo eléctrico en el punto P? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo, ¿verdad? Porque es una carga negativa, eso lo habíamos visto en una imagen.
Entonces, Si es negativa, va dejemos, como... ok, sí. Dejemos la imagen para dar la dirección. Ahora vámonos a los cálculos. Encontremos el campo eléctrico en ese punto. Yo les dije campo eléctrico, magnitud, que ¿cómo se representa la magnitud en las ecuaciones? Solo una E, ¿verdad? Cuando viene sin la flechita es magnitud. Entonces, ¿verdad? No hay que dar signo, solo es magnitud. ¿Esto cómo se calcula? La constante K, el valor absoluto de Q entre R a la 2. Campo eléctrico sería igual a K, que son los 8,99 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. Por la carga, la pone en positiva porque estamos trabajando valor absoluto entre la distancia de separación, 0,250 metros a la 2. ¿Cuánto daría, perdón, esto es valor absoluto, cuánto daría ese campo eléctrico? Al hacer eso, les debería de dar 719 newtons entre coulombs. Entonces aquí está la magnitud. Ahora bien, la dirección del campo eléctrico hacia abajo. Entonces, ¿cómo se daría con vectores unitarios? Campo eléctrico sería 719 newtons entre coulombs negativo y ponerle un J, ¿verdad? Sí, lógico, tienen que decir que el eje Y es este, el eje X es este, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Los vectores unitarios que teníamos. Bueno, eso puede cambiar, pero usando esta notación donde J es esto, Y es esto y K es esto, entonces por eso estoy usando un J. En el B le preguntan, ¿a qué distancia de esta partícula el campo eléctrico debe tener una magnitud de 12 newtons entre coulombs? Entonces, vean la fórmula de campo eléctrico. K entre Q R a la 2. Y vea lo que preguntan. ¿A qué distancia? O sea, le están preguntando cuánto debe valer R para que el campo eléctrico sea de 12. Entonces despejamos R. Que despejándolo es esto. Vean lo importante del valor absoluto. Si ustedes no meten valor absoluto, le da una raíz negativa y eso es un número imaginario. Entonces no tendríamos soluciones en los números reales. ¿Cuánto es K? 8,99 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. ¿Cuánto es Q? Son los 5 por 10 a la menos 9 coulombs. ¿Y cuánto es el campo eléctrico? ¿Cuál es la distancia para que el campo eléctrico sea de 12? Entonces, esto me dice que la distancia tiene que ser de 1,94 metros. Entonces, vean que si en vez de 0,250 metros hubiese estado a 1,94 metros, entonces el campo eléctrico sería de 12 newtons, no de 719. Entonces, vean que conforme se va alejando, el campo eléctrico va siendo cada vez menor. Entonces, ¿cómo se hace este problema? Vean que no lo... Bueno, sí, vamos a leerlo. Dice, 3 cargas puntuales, vean que las 3 son negativas, están sobre una línea. ¿Cómo se ilustra en la figura? Encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico que produce esta combinación de cargas en un punto P. ¿Dónde está el punto P? Véanlo acá. Y está situado a 6 centímetros. Entonces, ¿cómo encontramos ese campo eléctrico, esa combinación de campos eléctricos que cada una de esas cargas hace? Bueno, con superposición. Primero, lo que yo les recomiendo es que le etiqueten a cada carga. Entonces a esta le voy a llamar Q1, a esta le voy a llamar Q2 y a esta le voy a llamar Q3, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para el punto P, que es donde está llegando todos esos campos eléctricos. Entonces, les recomiendo que hagan un eje acá en el punto P y empiecen a poner las direcciones de los campos eléctricos producidos por cada una de esas cargas. Entonces, para Q1 es negativo. Entonces, acordémonos de las imágenes, voy a ponerlas acá. Negativo el campo eléctrico entra y positivo el campo eléctrico sale. Entonces, vean qué sencillo. Eso es fácil de recordar. Entonces, como es carga negativa,
Q1 hace un campo eléctrico en esta dirección. ¿Cierto? Luego tenemos a Q3 que hace un campo eléctrico en esta dirección. Y luego tenemos a E2 que también hace un campo eléctrico en esta dirección. ¿Verdad? Estamos. Entonces vean que el campo eléctrico total que se hace en el punto P va a ser la suma de cada uno de esos vectores. Que esto es superposición. Ahora, cada uno de esos vectores tiene componentes. Vean que el vector E1 tiene una componente negativa que es E1X en Y. ¿Verdad? Voy a hacerlo en un diagrama para que lo vean más claro. Acá me está quedando esto. Una E1, una E3 y una E2. Entonces vean que E1 tiene dos componentes. Una componente en X, E1X, y una componente en Y, E1Y. Entonces me falta, y bueno, y E3 tiene una componente en Y, E3Y, y tiene una componente en X, E3X. Cambio E2 solo tiene componente en X, ¿verdad? Eso es física 1, es lo que más interesa que recuerden. Entonces, el vector E1 va a ser esa componente E1 en X, pero está del lado negativo, por eso lo pongo negativo, más la componente E1 en Y, J positivo. Para el caso de E2, va a ser solo menos E2X en Y. Y para el caso de E3, va a ser E3X en Y negativo más menos E3 en Y negativo. Entonces, ¿ves? Aquí están las tres, con cada una de sus componentes. Entonces, bueno, ahí se me fue esta línea. Ahí están las tres. Entonces, si ustedes conocen, ustedes saben que ahora lo que tengo que hacer es una suma vectorial. E1 más E2 más E3. Acuérdense de física 1 que lo que hacemos es sumar las componentes que están en X y las que están en Y aparte. Entonces, teniendo eso, la E total me quedaría así. ¿Cuánto es E1? Menos E1X más E1Y en J más menos C2X, o sea, lo que estoy sumando son las componentes todas completas con sus símbolos, sus direcciones unitarias, más E3, que E3 es menos E3X en Y, menos E3Y en J. Y listo. Vamos a separar. Estoy haciendo todo el proceso largo como para que entiendan qué estoy haciendo. Entonces voy a separar todas las que están en Y. Menos E1X, menos E2X, menos E3X. Todo eso está en Y. Más todo lo que está en Y. E1Y menos E3Y. Todo eso está en J. Y listo. Ahora, nada más es hacer la sustitución y listo. Lo que pasa es que si ustedes se fijan, me están diciendo que Q1 y Q3 tienen la misma magnitud, menos 5, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, E1X tiene que ser igual a E3X. ¿Por qué? Porque, ¿qué era el campo eléctrico? K por Q entre R a la 2. Entonces, si yo quiero encontrar un ejemplo, E1 sería K por valor absoluto de menos 5 es 5 por 10 a la menos 6 coulombs entre 6, ¿verdad?
bueno, perdón. Voy a ponerle R, porque no son 6. Es la distancia a la del punto P, que es esta. De aquí a aquí hay una distancia R. De aquí a aquí hay una misma distancia R. Son iguales esas dos R's porque están a 8 de altura y a 6 de base. Entonces vean que E1 es igual que E3, porque E3 también tiene la misma magnitud. ¿Lo ven? Entonces, como son iguales, E1 y E3, esto de acá se hace 0. Porque estoy restando E1Y menos E3Y y la componente E1 en Y es igual a la componente E3 en Y, ¿verdad? Entonces se restan y valen lo mismo. Entonces al final la energía total, bueno, perdón, el campo eléctrico total sería el negativo de E1X más E2X más E3X. Expresado en componentes sería E1 coseno de zeta más E2 coseno de zeta más E3 coseno de zeta, donde zeta, recuerden que teníamos acá a E1, teníamos acá a E2 y teníamos acá a E3. ¿Sí, verdad? No, este era E2 y este era E3. Entonces, E2 es el ya misma, entonces ahí. Donde cita, o sea, que se me... ¿Cómo hice esto? Listo, ahora sí. Donde cita es este ángulo de acá, ¿verdad? Eso es simple suma de componentes. ¿Y cómo calculo ese cita? Porque E1 y E3 ustedes ya saben cómo calcularlo, ¿cierto? Y E2, eso es solo con la fórmula. Entonces, cita, ¿cómo lo calculo? De ahí, el mismo problema me da este triángulo. Ese triángulo sería lo siguiente. 6 de aquí, de altura, y de base, perdón, 8 de altura y 6 de base. Entonces, ¿cómo calculo eso? De ahí pueden usar cualquier identidad trigonométrica. Vamos a hacerlo acá. Cita 8 y 6. Podemos usar opuesto sobre adyacente. Tangente de cita es el opuesto, que es 8 sobre adyacente. Tan a la menos 1 de 8 entre 6 me da ese ángulo cita. Calculémoslo a ver cuánto da. 53 grados. Entonces ya tengo cita. Que ya tengo uno, ¿verdad? Ya lo que me queda nada más es encontrar, ya tengo esto, que me queda es encontrar cada uno de esos campos eléctricos. Vamos a calcular uno por uno. E1, K, Q1 entre R a la 2. Vamos a ver, ¿quién es K? 9,0 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. ¿Quién es Q1? Q1 es 5 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Y quién es R? R es la distancia del punto P a la Q1. Vean que es ese R, de hecho no lo tengo, es este. Y calculemos cuánto es ese R, eso es con Pitágoras. 8 a la 2 más 6 a la 2. Eso da 10 centímetros. Ya tengo R, entonces es una salvadota. Entonces vamos a poner acá 10 por 10 a la menos 2 metros a la 2. Calculemos a ver entonces cuánto da E1.
a mí me está dando 4,50 por 10 a la 6 newtons entre coulombs. Vamos con E2. K, Q2 entre R a la 2. ¿Cuánto es K? Son 9,0 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. ¿Cuánto es Q2? Dice que Q2 menos 2. Pero como estamos trabajando valor absoluto, se pone 2. Menos 6 coulombs entre R. ¿Cuál es R? La distancia entre P y Q2. Vean que entre P y Q2 lo que hay son 6 centímetros. Puesto en metros, sería lo siguiente. ¿Cuánto da eso? Eso da 5,0 por 10 a la 6 newtons entre coulombs. Vean que ya tengo E1 y E2 y sabemos que E2 y E3 son igual, perdón, E1 y E3 son iguales. Eso es igual a E3. ¿Por qué son iguales? Porque E3 tiene la misma carga, entonces y está a la misma distancia de R de P, entonces cuando haga la ecuación me va a dar lo mismo. Entonces ahora sí, ya que tengo eso, puedo encontrar cuánto es el campo eléctrico total que se hace en el punto P. Sustituyo. E1 sería 4,50 por 10 a la menos 6 newtons entre coulombs. Bueno, todo eso está en la dirección Y, ¿verdad? Por eso estamos poniendo signos, porque estamos usando vectores unitarios. Por coseno de 53 más la E2, que son 5,0 por 10 a la 6 newtons entre coulombs, más 4,50 por 10 a la menos 6, que eso es E3, por el coseno de 53. Entonces, el campo eléctrico total sería hacer eso en la calculadora. Vamos a ver cuánto nos da. Y a mí me está dando 5,0 por 10 a la 6 newtons entre coulombs. Negativos. Y en I. Vean que es muy fácil ver por qué es negativo y en I, porque si ustedes se fijan, tanto E1 como E2 y E3 están todos tirados hacia la izquierda y en el eje Y, porque E1 y E3 se cancelan en Y, si hiciéramos la sumatoria de vectores, que fue lo que hicimos acá. Entonces al final el campo eléctrico total va a estar solo hacia la izquierda.